Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Señor René Gerdey, nombrado como nuevo ministro del gabinete ABP Futuro. Baquiden Barrio este domingo 13 de julio en San Nicolás. Rescate de personas en aguas territoriales en Colombia. Fuerte accidente se registró en Paraguay. Una joven se pasó en las cámaras de bronceo. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con la importante reunión que fue llamada esta mañana en el Parlamento para así poder tratar lo que trata el nombramiento del señor René Gerdey como nuevo ministro del gabinete ABP Futuro. En el Parlamento hoy se desarrolló un tema importante y fue llamada una reunión pública para así tomar la decisión sobre el nombramiento propuesto como ministro del señor René Gerdey para lo que tratan las posiciones de ministro de Energía, Infraestructura y Telecomunicación para el gabinete ABP Futuro. No se sabe si de pronto esto sería temporal, mientras que el señor Mike de Mesa termina de ajustar sus asuntos pendientes con el Departamento de Impuesto. Sin embargo, desde las 11:15 de la mañana, hoy se llevó a cabo esta reunión en donde el Parlamento allí no solamente le dio al gobernador pedir ciertos sentimientos para lo que trata lo que pasa en el Parlamento y la nombración para el señor ministro. Ahora también a las 2 de la tarde se llevó a cabo delante del gobernador de Aruba, allí en la casa ceremonial, lo que no solamente en presencia de sus colegas ministros y familia, la juramentación del señor René Gerdey, pues ahora este nombramiento se da después de todo lo que ha ocurrido con el señor Mike de Mesa. Cambiando de tema, les tenemos una cordial invitación a toda la comunidad este próximo domingo 13 de julio para participar una vez más en la jornada de Baquiden Barrio. En esta oportunidad en el área de San Nicolás, delante donde queda la botica Venue, allí todas las personas van a poder llevar los desperdicios previamente separados. Nós está aqui a ainda a terreno aqui de land pit stop. Domingo, dia 13 de julho, nós conhecemos Baquiden Barrio. Dus nós pedimos para o povo inteiro para vir depositar no desperdício já domingo aqui, aproveitar de dia e fazer bom uso de dia aqui. Eta di settore mainta para giusto non dia, e entrada também está via o caminho de Zeewijk, dus a salida está para trás, dus esse é o caminho para chegar. Essa kita é prome viaja com edição aqui também war organizar riba uncha domingo, pois aqui não não kuting tempo, quizás riba já sabra acaba por preparar o sushi, tá importante sempre para preparar, dus se por separar o desperdício for de cascaba para hora chega na sítio ku já acaba bosana com a container botin kubai. Den edição aqui nós tem containers para grofvel. Nós temos também para sushi green, dus tudo que é tomata, erva, etc. E também nós temos para artefacto de metal, dus encarecidamente para começar a seletar acaba de antemano que botim para tirar fogo, para se uma vez que chega aqui, trocos vai na ordem, bota vai segundo o container que está destinado para esse tipo de desperdício. E a base de petição também de City Inspector e também Ministério de Natureza, nós também com duas edições de Baquiden Barrio aqui na de San Nicolás, que também está em situado delante do Centro Médico, Botica Centro Médico, que está começando de setor de mainta até com gestionador de mei. Se nós podemos reparar, é a primeira edição está bastante exitoso, onde a renda começa bem de 5 horas de manhã acaba. Então, nós invitamos o povo para vir já domingo. Una vez más, la gasolina sube en Aruba. Como sabemos y es costumbre, los segundos miércoles de todos los meses, los productos tienen una variante, en ocasiones sube y en ocasiones baja. En esta oportunidad subió. Como
Como es costumbre, los segundos miércoles de todos los meses, los precios de los productos petroleros tienen una variante. El Ministerio de Asuntos de Finanzas, Asuntos Económicos y Sector Primario anuncia el nuevo precio de la venta de combustible a partir de hoy miércoles 9 de julio. Una vez más, la gasolina, el diésel y el querosín conoció un aumento y quedará de la siguiente forma. La gasolina 229 centavos por litro, aumento de 2.3 centavos. El diésel 196.7 centavos, aumento de 11.1 centavos, y el querosín 182.3 centavos por litro, aumento de 8.7 centavos. Cabe resaltar que los precios mencionados incluyen los impuestos del BBO, el BAZB y el BAVP. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia. En sus aguas territoriales, las autoridades en las últimas horas lograron rescatar a padre e hija que se encontraban allí en estas aguas. Gracias a la rápida acción de las autoridades, esta historia tiene un final feliz. Momentos de mucha angustia vivieron cientos de turistas en el mar de Capurganá cuando ese padre y su hija de 12 años, ambos de nacionalidad venezolana, se estaban ahogando. Los hechos sucedieron que una niña estaba ahogando y el papá salió desde acá a recuperar, a salvar a su hija, pero no logró hacerlo y en el momento la niña gritaba. Una menor de edad y su progenitor, los cuales habían sido arrastrados por las aguas del fuerte oleaje que en ese momento se presentaba en la zona. Ante la alerta de los turistas, el patrullero Walter Abadía le contó a Noticias Caracol lo que pasó por su mente en ese momento y cómo tomó la decisión de lanzarse al mar y salvar la vida de estas dos personas. Sin pensarlo y dejándome llevar por mi vocación policial, corro hasta el mar, me despojo de mis elementos del servicio y en compañía de una persona nativa del corregimiento nos acercamos hasta donde están estas personas. Logramos llevarlas hasta la orilla y posteriormente las llevamos al centro de salud, donde el médico en turno nos dice que se encuentran bien. Le agradezco, esa es una actitud muy bonita que tuvo la gente sin pensarlo. Se lanzó de una y fue y colaboró para salvar a los niños. Al señor y al papá y a la niña, eran como 3. Las autoridades hacen una recomendación. Invitamos a toda la comunidad que hace uso no solo de las playas, sino de los balnearios y piscinas, para que no dejen a los menores de edad solos, para que siempre estén supervisados por un adulto responsable. El padre y la hija involucrados en este episodio están fuera de peligro y van rumbo a Necoclí para después llegar a Medellín en las próximas horas. Y vean esta imprudencia vial que se llevó a cabo en Paraguay y quedó registrada en las cámaras de seguridad del sector. Como ustedes van a darse cuenta, allí un sujeto al parecer pierde el control de su vehículo y se estrella en contra de otro. Este vehículo a su vez daña algunos comercios en la zona. El aparatoso accidente se registró sobre la calle Sara y Paraguarí. Según las imágenes de cámaras de seguridad, el conductor de la ambulancia, que en ese momento no tenía ningún paciente a bordo, aparentemente cruzó de manera imprudente la esquina atropellando a una camioneta y ocasionando que termine chocando contra un local. Dentro de la camioneta se encontraba una mujer embarazada, quien afortunadamente salió ilesa del accidente. Veníamos principal, sí, pero en la ambulancia vino con 80 metros por ahí. Viste que yo pasaba más o menos a 20 o 40 por ahí y no me dio tiempo para frenar ya. Claro, usted salió de forma inesperada. Claro, y entonces con la fuerza que el resto venía, la camioneta se metió acá, eso es lo que pasó. Y mi hija estaba embarazada, se asustó demasiado mucho y ahora está en emergencia, por favor. ¿A días nada más de tener a su bebé? Sí, este fin de mes ya iba a tener el último chequeo que tenía que tener el 16, después ya tenía que internarse ya. El propietario del local afectado dijo que es una zona de muchos accidentes de tránsito y pide al municipio una solución para evitar que ocurra alguna tragedia. Gracias a Dios no hubo ningún daño físico, ¿verdad? La chica que está embarazada está bien, el bebé está bien. Y bueno, son ya 5 accidentes. Yo estoy hace 29 años acá. Y no sé si habría que poner un semáforo o lo más para ver si puede bajar un poco la cantidad de accidentes, ¿verdad? Y
Y nos vamos a España, en donde en las últimas horas fueron detenidas 2 mujeres de origen colombiano, quienes se encargaban de drogar y robar a sus víctimas, en ocasiones hombres, a los cuales les ofrecían favores sexuales. ¡Policía! Detrás de esta puerta, para la policía de España, se escondían las integrantes de una banda que drogaba y robaba a sus víctimas. Uno de los últimos golpes de la organización quedó grabado en esta cámara de seguridad de un edificio en Madrid, España. Observe al dueño del apartamento que ingresa acompañado de 2 mujeres, según ellos, colombianas. Aseguran las autoridades que casi 6 horas después de drogar al hombre, aunque no lo muestran en las imágenes, las 2 mujeres salen con las pertenencias que le robaron a su víctima. Así robaron a por lo menos 7 hombres en una sola semana en Madrid, según la policía de ese país. El modus operandi en todas era muy similar, se conocía mediante una conocida aplicación de contactos y estas mujeres les incitaban para ir a su domicilio a terminar de tomarse una copa con ellos. En esa copa le facilitaban una serie de fármacos que dejaban adormilada a la víctima. Tras las denuncias de más víctimas en Barcelona y otras 3 ciudades de España, 2 hombres y 2 mujeres colombianas junto con un venezolano fueron capturados en ese país. A ver el dinero. 3 de las señaladas cómplices de esa organización escaparon hacia Colombia. Días después, con la circular roja emitida por Interpol, fueron capturadas en Cundinamarca. Es delito de pertenencia a organización criminal, delito continuado de estafa. Se tienen registros de hurtos que van entre los 24.000 a los 72.000 euros en España. 3 mujeres solicitadas por autoridades españolas por los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y robo con violencia. Las 3 mujeres serán extraditadas hacia España. Entre tanto, en Perú hay una gran preocupación porque tuvieron que cerrar uno de los hospitales más importantes, al parecer por contaminación en el agua. Según lo que han indicado, se abrió una investigación para poder mirar qué fue lo que ocurrió. Con la ayuda de baldes, bidones y hasta tachos, así es como el personal del Hospital Regional de Juliaca tuvo que abastecerse de agua, luego de notar que el agua potable proveniente de un pozo y destinada a distintas áreas del nosocomio tenían un olor y una textura extraña. El hallazgo causó gran preocupación entre los trabajadores del sector salud, los cuales se dirigieron a los pozos de almacenamiento, de donde retiraron una mezcla de barro, aparentemente con combustible, que se habría derramado. Ha alertado aparentemente una posible contaminación de los pozos, del cual se hace el servicio de agua potable a diferentes ambientes del nosocomio aquí en la región Puno. Tras este suceso, la responsable de salud ambiental de la Red de Salud San Román sostuvo que se analizará el agua para determinar qué pudo ocasionar la contaminación. Bueno, definitivamente no se puede hablar todavía de contaminación porque recordemos que se necesita de un análisis previo. Este análisis ya se está enviando a un laboratorio acreditado para ver, ¿no? Sin embargo, dentro de los análisis de parámetro de campo que se hacen in situ, aparentemente todo estaría dentro de parámetros normales. Se supo que muy cerca del pozo que abastece de agua al hospital. Entre tanto, en el Ecuador, la comunicación entre varias veredas ha sido nula por culpa de los desbordamientos de los ríos más importantes. La comunidad está muy preocupada porque, según lo que han indicado, el clima no mejora y esto ocasiona que se presenten más desbordamientos. En Cuyuja, Cantón Quijos, en Napo, la rutina se ha visto trastocada por completo. Desde hace 9 días, sus 1.350 habitantes están prácticamente aislados debido a los constantes deslizamientos que mantienen bloqueada la vía Papayacta-Baeza, un tramo clave de la E45, conocida como la troncal amazónica. 4 puntos críticos permanecen obstruidos por palos, piedras y lodo, interrumpiendo el paso de los 3.000 vehículos que por aquí cruzaban a diario y obligando a los pobladores a replantear su forma de subsistir. En el área, unas 88 familias dependen de la ganadería. Cada día producen cerca de 5.000 litros de leche, pero con la carretera cerrada, el producto no puede salir hacia los centros de distribución ni mercados. Y el centro de acopio local tiene capacidad para apenas 3.000 litros. Muchos han optado por transformar la leche en quesos para prolongar su vida útil. El desabastecimiento también amenaza. Faltan balanceados, melaza, desparasitantes y otros insumos esenciales para los ganaderos. Complicados, la ganadería, todo mismo.
porque no es que sale solo leche de aquí sale bastante producto, sale naranjilla, sale tomate. El ganado, si no hay medicamentos, si no hay sobrealimentos, comienza a bajar la producción. Por ahora, con 22 excavadoras, se realiza la limpieza de escombros en los puntos críticos, mientras el COE provincial de Napo se reunió este martes para establecer un corredor humanitario. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Término de energía masculina en mujeres se viraliza. Recrean a su esposo que falleció con inteligencia artificial. Pay that away. Pay that away. More than just payments. Pay that away. Recharge your phone. Pay that away. Hey, hey, shop online anytime you want. Easy. Fuel your car anytime you want. Pay that away. Pay your bills with Pay that away. Skip lines at the hottest events. Yeah. Buy your tickets online with Pay that away. Pay that away. Say Pay that away. Pay that away. Download Pay that away to experience it for yourself. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Tu Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, tu Florin Card Cashback de CMB está donando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com tu Florin Card Cashback de CMB. Banserio, una iniciativa de Aruba Tourism Authority. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Últimamente mucho se habla de lo que trata la energía masculina en las mujeres, pues este término se ha viralizado debido al comportamiento que tienen muchas mujeres en ciertos temas. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Muchas veces hemos escuchado los términos de energía masculina y energía femenina, y antes de entrar en detalle es importante entender qué son estas energías. Algunas masculinas son asertividad, independencia, competitividad. Por el lado femenino están nutrir y cuidar, apertura emocional, colaboración, entre otras. Estas existen en todos, no importa el género. Pero, ¿a qué nos referimos cuando una mujer está en su energía masculina? ¿Es bueno o conlleva desafíos? Ya entramos en los años 2000, la mujer ha sido más destacada porque ha tenido que educarse mucho más, ha tenido mucha más exposición, ha tenido mayor apertura en el área laboral y profesional. Y realmente se destacan por la toma de decisiones, por la seguridad, por la forma en cómo se proyectan. Y a veces eso lo podemos percibir como un poco intimidante o como una
conducta un poco masculina, porque sí es la realidad que para los años 90 o mucho antes, décadas mucho más pasadas, desde los años 60, una mujer que se proyectaba de esa forma podría ser masculina, es fría, es intimidante, es rara, vamos a ponerlo así. Y pues todo eso pues podría ser ese rol, pero no necesariamente. Y es que la mujer que tiene energía masculina puede estar asumiendo mayores responsabilidades que requieren mucha concentración, empuje e independencia. Y todo depende de esa crianza. Y empezamos nuestra sección de las más virales con esta joven quien al parecer se pasó de más en las cámaras de bronceo, pues ahora también ha comprometido su salud. A pesar de las precauciones que se deben tomar antes de exponerse al sol, aún existen personas que consideran que broncearse es una necesidad incontrolable. Y es la realidad que enfrenta Megan Blaine, una joven británica de 18 años, que a pesar de presentar signos visibles del daño en la piel, no consigue abandonar el uso de camas solares. Su testimonio, recogido en un video viral, allí revela los riesgos físicos, emocionales y sociales de una práctica que se ha vuelto habitual entre algunos jóvenes. La búsqueda constante de un tono de piel más oscuro, incluso a costa de la salud. Megan, ella es originaria del condado de Durham, comenzó a utilizar camas solares a los 16 años con el objetivo de mantener un bronceado permanente durante todo el año. Según reveló en el video, al principio desconocía los riesgos asociados al uso de dispositivos, pero la satisfacción con los resultados la llevó a aumentar la frecuencia de las sesiones. Empezó a ver los resultados y como, según ella, lucía bien, comenzó a ir más seguido. Dejó de un lado los productos de autobronceo y optó por las camas solares, llegando incluso a inyectarse agentes para identificar también mucho más el color de su piel. Durante más de un año pasaba hasta media hora bajo las luces ultravioleta, aplicando aceite para bebés para potenciar el efecto. No sabía mucho sobre las camas solares al principio, reconoció, pero la obsesión por lograr un tono más oscuro la llevó a adoptar prácticas cada vez más riesgosas. Y es que con el tiempo, según lo que indicó, la adicción solo empeoró. Ella no recomienda usarlas a nadie. Y si hablamos de las historias que se viralizan, vean a esta pareja que tiene 9 hijos, podemos decirle como los nonillizos que se han viralizado. ¿Cómo hacen para vivir el día a día? A continuación. Halim Shise y su esposo Abdelkader Arbi festejaron los 4 años del nacimiento de sus 9 hijos con un video y distintas fotos inéditas que llenaron de amor y sorpresa a los usuarios en las redes. Se trata del único caso conocido de nonillizos que sobreviven a un mismo parto. La celebración del 4º cumpleaños fue una fiesta muy especial a la que asistieron amigos, familiares y personas cercanas a la familia. Los niños lucieron trajes elegantes y las niñas vistieron vestidos blancos en un ambiente lleno de alegría y amor. Los nonillizos celebraron su 4º cumpleaños en un ambiente lleno de gratitud. Agradecemos enormemente a la madrina del evento por su presencia y apoyo, así como a su esposo por su generosidad hacia los nonillizos. Gracias también a sus hermanas, cuñadas, madres y hermanos quienes honraron este día con su presencia. Ellos, como se dice, es el único caso que se conoce. La madre dio a luz a 9 bebés en un mismo parto, es decir, un parto nónuple, el 4 de mayo del 2021 en Marruecos. De acuerdo con un sitio web, los 9 bebés consiguieron el último Guinness World Records a mayor número de niños nacidos en un mismo parto que sobrevivieron. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas.
Así es como son las habitaciones para las mujeres posparto en el Japón, pues una mujer a través de redes sociales mostró no solamente la tecnología que tienen en este país, pero también cómo es el tratamiento cuando van a dar a luz. ¿Qué ocurre en Corea del Sur tras dar a luz? Paula, una joven española residente del país asiático, ha compartido cómo es su habitación posparto en un hospital coreano. Según explica, se trata de una instancia opcional en donde las madres pueden quedarse varios días tras el nacimiento del bebé con distintos servicios orientados al descanso y al aprendizaje. En su caso, ha decidido permanecer durante 14 días, ya que, como comenta, es madre primeriza y valora el apoyo que recibe. Le ayudan mucho tanto mental como físicamente con el bebé. En un video, Paula muestra una habitación amplia con una cama matrimonial, televisión, zona de lavado, baño privado, frigorífico para el acompañante y una cuna para el bebé. Según cuenta, hay 3 tipos de habitaciones y cada madre puede elegir la que prefiera. Entre los elementos disponibles enseña también una máquina para extraer leche, varios cojines de apoyo para dar pecho y otros destinados a colocar al bebé. Las comidas, desayuno, almuerzo, snack y cena se entregan directamente en la puerta y se recogen después. Durante la estancia, que es opcional, se incluyen masajes y actividades específicas para la madre. Y los dejo con esta bonita historia. Una abuelita de 100 años volvió a ver a su pareja gracias a la inteligencia artificial. Su esposo, que ya falleció, sin embargo, le dejó este mensaje. En tiempos en donde la inteligencia artificial sorprende por sus avances, una escena íntima y emotiva logró conmover a miles en las redes. Una mujer de 100 años vio por primera vez en décadas una imagen animada de su esposo fallecido gracias a una recreación hecha con inteligencia artificial. La reacción de la abuela, llena de amor, asombro y emoción, quedó registrada en un video que se volvió viral. «Te amo, José, no lo puedo creer», dijo la mujer mientras observaba en la pantalla el rostro de su esposo, recreando el movimiento a partir de una fotografía antigua. También el video comenzó con una voz en off de su nieto que le mostraba la animación. «Mi abuela de 100 años ve a su esposo por día. Ese es Pepe, ¿viste? Te ves en movimiento». La abuela, emocionada y con la voz entrecortada, observó con atención el rostro de su esposo animado y apenas pudo contener las lágrimas. En otro momento del video también le preguntaron cuándo fue la última vez que lo vio en movimiento. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación acá que les tenemos en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.